Todos tenemos una lucha contra nuestra propia carne. Hoy aprenderemos cómo vencerla. Acompáñanos y escucha esta prédica. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Hermanos míos, un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Como ustedes saben, estamos viendo lo que es la ética cristiana. Hoy vamos a ver lo referente al poder para vencer a otro de los 3 elementos que iniciamos el domingo pasado. Hoy vamos a ver cómo vencer a la carne. Quiero recordarles un poco lo que fuimos viendo acerca de lo que es la espiritualidad, ¿no? Y hemos encontrado que desde el punto de vista bíblico, la espiritualidad es algo completamente distinto a lo que se cree o se piensa, ¿no? Entonces, no es simplemente el alcanzar algo con nuestro esfuerzo, sino es dejarnos gobernar por el Espíritu Santo y por la vida de Cristo en nosotros. Entonces, querer alcanzar la espiritualidad mediante ya sea una manera de vestir o una manera de hablar frente a las demás personas, esto no nos va a conducir a la espiritualidad, más bien al contrario. La verdadera espiritualidad cristiana se manifiesta en la relación que tenemos como creyentes con nuestro Salvador, con nuestro Señor, y sobre todo por dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Entonces, esto hace que nosotros como creyentes no necesitamos estar pendientes o midiendo nuestra reacción o nuestra manera de ser o nuestro comportamiento frente a las demás personas, algo así como una fachada. El Espíritu nos libera de esto, y porque un creyente verdaderamente espiritual, gobernado por el Espíritu Santo, actúa bajo su control y lo hace en todo momento y en cualquier lugar. Entonces es completamente genuino en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona. Siempre será de esa manera transparente y genuina, sin necesidad de forzar un tipo de comportamiento por el lugar en el cual nos encontramos. Entonces, esto es liberador porque no solamente nos descarga, sino nos libra de cualquier preocupación, porque el hecho de mantener una manera de ser o una fachada es desgastante para cualquier persona. Pues debe recordar cómo comportarse con un grupo de personas, cómo comportarse en otro lugar, y esto va desgastando. En cambio, alguien genuino tiene la libertad de ser como el Espíritu lo lleva, donde esté. Y esto es liberador en todo sentido. Entonces, hemos visto que hay 2 características que van siempre de la mano. Primero, es nuestra capacidad de vivir conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, es decir, haciendo el bien continuo y constantemente. Y segundo, la capacidad de mantenernos en victoria sobre el mal. Y esta victoria nos las da el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces también debemos recordar que nuestra responsabilidad como creyentes es vital para que esto sea logrado, es decir, depender del Espíritu Santo. Si bien toda la obra proviene de Cristo, toda la conducción proviene del Espíritu, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, es dejarnos dominar por el Espíritu, depender del Espíritu Santo. Cuando nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, la genuina o verdadera espiritualidad se va a manifestar en nosotros y será genuina en cualquier lugar, momento o con cualquier persona. Entonces, esta espiritualidad es la que nos conduce a vencer a estas 3 áreas que estamos viendo. Vimos el mundo, hoy veremos la carne y el siguiente domingo, Dios mediante, veremos cómo vencer a Satanás. Hoy vamos a ver como propósito principal conocer de manera clara y concisa la segunda área o la segunda parte de esos 3 elementos que constantemente están batallando contra la vida espiritual del creyente. Vamos a conocer qué dice la palabra acerca de esto y cómo tener victoria. Vamos a conocer cómo enfrentar de manera victoriosa a la carne y con la palabra de Dios como nuestra herramienta principal. Acompáñame con sus Biblias a Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17.
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hemos visto que cada uno de estos tres elementos son contrarios a la vida espiritual del creyente. Y se oponen a tres áreas específicas de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. El primer elemento, el que vimos el anterior domingo, se opone a nuestra carrera como creyentes en esta vida. El mundo está constantemente oponiéndose a nuestra carrera en este mundo. El segundo elemento, que hoy veremos, la carne, se opone a nuestra vida como testimonio o a nuestro andar como creyentes. Entonces, si la carne tiene victoria sobre nosotros, nuestro testimonio, nuestra manera de comportarnos o nuestro andar como cristianos, pues en vez de ser de bendición, será una piedra de tropiezo dentro de la iglesia y sobre todo para los de afuera de la iglesia. Entonces es muy importante que tengamos nosotros victoria a través del Espíritu Santo, a través de Cristo sobre la carne, para no ser piedra de tropiezo. Y es muy importante también aclarar que la carne gobierna sobre todos aquellos que no han nacido de nuevo. Pero también la palabra nos enseña que dentro de los creyentes están los creyentes espirituales y los creyentes carnales. Es decir, los creyentes que han apagado el Espíritu Santo dentro de sí y han dejado que la carne los gobierne y sea la carne los que los impulse. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de que las obras de la carne estén por delante de nosotros. Ahora, vamos a ver qué es lo que se entiende por la palabra carne. Y muchas veces puede alguien decir carne y se imagina parrillada, ¿no? Hay un pedazo de carne delicioso con chorizo, con morcilla, bueno, no sé. Pero esa es una muy buena definición de lo que es carne o tal vez de lo que quisiéramos nosotros, pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. La palabra carne se usa para referirse a la parte material del hombre, este cuerpo, lo que podemos tocar. Entonces, ese es un punto de vista de la palabra. Pero hablando de lo que dice, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18, entendemos con mayor claridad esto. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo habla de el yo, este cuerpo, esta carne. En este cuerpo no mora el bien, por ser de naturaleza caída. La carne es parte de esa naturaleza heredada por el pecado original. Todos nacemos con este pecado y tenemos una naturaleza caída. Entonces eso está presente tanto en incrédulos como en creyentes. Cuando nacemos de nuevo, somos regenerados por el Espíritu Santo, pero aún continuamos cargando este cuerpo de muerte, este cuerpo en el cual no mora el bien. Por eso es imprescindible que nosotros luchemos para tener victoria sobre la carne y que no sea al revés. Entonces, porque continuando con lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces preguntémonos cada uno, ¿a qué área estamos alimentando más? ¿Nuestra parte espiritual para que gobierne sobre la carne? ¿O estamos dando de manera desenfrenada a la carne? Muchas veces el hecho de no dar nada a la parte espiritual le da ventaja a la parte carnal y esta crece y se pone por encima de nosotros. Así que ojo con esta parte, amados hermanos. Algo que como creyentes debemos tomar muy en cuenta es que la carne no solamente se opone a Dios, no solamente se opone a la voluntad de nuestro Señor, sino que está constantemente luchando, contendiendo contra el espíritu del creyente. Y esto lo hemos visto en Gálatas 5:17, en el momento que introducimos el pasaje. Una vez más lo leemos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha dentro de nosotros todos los días. ¿Qué va a primar? ¿La parte espiritual o la parte carnal? ¿Con qué nos dejamos llevar más rápido? ¿Con qué somos tentados y caemos más rápido? Si somos fuertes espiritualmente por nuestra comunión con el Señor, y la comunión con el Señor va a dar fruto de oración y de lectura de la palabra, pues estaremos fuertes porque estamos alimentando nuestra parte espiritual y no vamos a dejarnos llevar fácilmente por las obras y los deseos de la carne. En cambio, vamos a ver un poco más adelante cuáles son las obras de la carne. Si esto es mucho más fuerte o manifiesto en nosotros, ahí hay una alerta de que debemos tener cuidado y dejar de alimentar a nuestra carne y comenzar a alimentar nuestro espíritu. Así que ojo con esto, amados hermanos. Algo que debemos tomar en cuenta es que, como les digo, la lucha es constante. Todos los días tú decides a quién darle la victoria. Entonces es importante que reconozcamos esto, que las manifestaciones pecaminosas de la carne se muestran mediante lo que es visible, nuestro cuerpo, en la manera en la cual hablamos, en la manera en la cual nos movemos, actuamos, cómo pensamos. Ahora, vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Y eso nos va a servir para darnos cuenta cómo estamos, si hemos fortalecido más la parte espiritual y el Señor tiene victoria a través de nosotros sobre la carne, o nosotros hemos dado pie a que la carne nos gobierne. Vamos a ver las obras de la carne y lo vamos a hacer a través de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, y presten atención: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro, amados hermanos, que la carne afecta todas las áreas del ser humano. Es decir, tenemos lucha contra todas las áreas de nuestra vida a través de la carne. Como alguna vez alguien lo dijo, nosotros somos nuestros propios enemigos. Y depende a quién demos lugar, saldrá victorioso o el Señor o la carne sobre nosotros. Entonces nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, ya sea corporal o verbal, va a estar definido por a quién estamos alimentando más o qué estamos alimentando más, si nuestra parte espiritual o nuestra parte carnal. Vemos que Pablo nos da una lista mostrando las obras de la carne. Y vamos a dividir en áreas particulares de la vida del creyente. La primera área es la que afecta a la parte moral de la persona, y en este caso del creyente. Y nos da cuatro elementos: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vamos a describir rápidamente cada uno de estos para que entendamos a qué se está refiriendo. El adulterio habla de una relación íntima y legítima con una persona que no es el cónyuge. Esta es una obra de la carne muy dolorosa y vergonzosa. Porque este pecado no solamente destruye al que es culpable de este acto, sino también destruye al hogar, destruye a la familia, destruye la vida de los cónyuges y destruye la vida de los hijos. Y únicamente la obra de Dios puede sanar los corazones y restaurar y restablecer todo lo que este pecado, fruto de dar lugar a la carne, ha hecho. Entonces, aquí vemos la importancia de ser gobernados por el Espíritu y no dar lugar a la carne. Al destruir la familia, nosotros, si cometemos esta obra de la carne, este pecado, también vamos a destruir la sociedad, porque la familia es el núcleo, el fundamento de la sociedad. Y podemos ver por qué hoy nuestra sociedad está tan lastimada y tan dañada.
porque necesita desesperadamente la obra de Dios restaurando corazones de personas que se han dejado llevar por esta obra de la carne. Así que, hermanos míos, tenemos una lucha muy fuerte en esta área. Por eso Jesús atacó este pecado incluso en el corazón de las personas, antes de que físicamente sea consumado. El Señor fue claro cuando habló de esto, que comienza en el corazón, y ahí es donde debemos atacar y cerrar esta puerta al enemigo. El siguiente elemento es la fornicación. Y la verdad, esta palabra es bastante amplia dentro del léxico de la palabra de Dios. Es muy amplia. Es tan amplia en su significado que se refiere incluso a todo pecado sexual cometido tanto antes del matrimonio como dentro del matrimonio. Entonces, si algo se estaba escapando, está englobado en la palabra fornicación. Cualquier área dentro de la vida sexual, ya sea íntima o pública, es decir, nuestro comportamiento ante las demás personas, está englobada en la fornicación. Después hablamos de la inmundicia. La Biblia de las Américas la traduce como impureza, y es muy interesante que lo traduzca como impureza, porque está relacionada con el adulterio y la fornicación, pero incluye la impureza de nuestro corazón. Y la impureza de nuestro corazón es lo que lleva a cometer los otros pecados. Entonces debemos estar constantemente limpiando nuestro corazón. Si tú dejas por un tiempo de limpiar tu casa, se va a llenar de polvo, se va a llenar de tierra, y esto va a traer consecuencias. Entonces tú debes limpiar constantemente tu casa de la misma manera que tú debes limpiar constantemente tu corazón de toda inmundicia o impureza. Porque una vez que una impureza se asienta en tu corazón, comienza a ensuciar todo lo demás. Así que constantemente debemos estar atentos a esta área. Muchos creen que solo se peca cuando se consuma un pecado, o la acción, cuando está consumada recién es un pecado. Pero no entendemos que este pecado ha nacido ya en nuestro corazón. Y eso fue algo a lo cual Jesús se refirió muchas veces y fue muy claro. Si en nuestro corazón hemos pecado, sin que se consume a la vista de los demás, ya hemos pecado delante de Dios. Así que guardemos nuestro corazón como el tesoro que Dios nos dice. Después nos habla sobre la lascivia. Y la lascivia está referida al desenfreno. Habla de alguien que no tiene dominio propio y desecha todo lo que los demás piensan. A ese punto ha llegado de que no le importa lo que las demás personas piensen de él. Tiene un desenfreno en esta área o en cualquier área de su vida que ya no importa lo que los demás crean. Simplemente él hace lo que le parece o lo que le satisface. Su pecado es tal que ha llegado a cauterizar su conciencia al punto de que es indiferente hacia lo que los demás piensan. Entonces ha comenzado a desechar por completo la decencia. Entonces no hace las cosas por llevar el evangelio o la luz de la palabra a los demás. Simplemente lo hace porque se ha dejado llevar por los deseos de su carne. Son víctimas de sus pasiones, emociones y sentimientos. Y eso puede ser reflejado en cualquier área de nuestra vida. ¿Cuántos nos hemos dejado llevar por cosas que parecen insignificantes? ¿Cuántos jóvenes hoy en día se están dejando llevar de manera desenfrenada por estar metidos en juegos en línea? Y literalmente pueden dejar de vivir por meterse a eso y avanzar. Y eso es algo muy complicado. Nosotros debemos estar luchando en contra de esto constantemente. La segunda área que Pablo nos habla en esta lista es lo que afecta a la piedad. Y la piedad en la vida del creyente es muy importante. Y nos habla de dos cosas. De la idolatría, que yo creo que la mejor manera de definir o de resumir la acción contraria a la idolatría es usando las palabras de Cristo. Si queremos definir lo que es contrario a la idolatría, lo encontramos en lo que Jesús dijo en Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si nuestro servicio está dirigido a cualquier otra cosa o persona que no sea Dios, estamos cayendo en idolatría. Si nosotros
dependemos o adoramos a cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos cayendo en idolatría. Así que esta área debe ser siempre revisada en nuestra vida. A veces queremos depender de nuestras fuerzas, a veces queremos depender de lo que podamos tener o no en la cuenta bancaria, y eso es parte de la idolatría. Después nos habla de la hechicería, y eso está referido a todo tipo de brujería, además de las creencias y prácticas que éstas traen. Y en nuestra ciudad esto se ve muchas veces, porque las personas ponen su fe, su esperanza, su creencia en lo que pueden llegar a quemar en la puerta de un negocio de su casa. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, es Dios quien gobierna nuestra vida, es Dios quien prospera nuestra vida y no lo que estamos quemando. Nuestra fe no está puesta en eso, pues eso únicamente trae serias consecuencias espirituales a nuestra vida. Así que el Señor es claro con todo esto. La tercera área es la que nos afecta en la parte social. Y es una de las listas más largas, porque nos habla de 10 elementos. Veamos primero rápidamente las enemistades. Y es lo que básicamente sería lo opuesto al amor. Corintios 13 nos habla sobre la preeminencia del amor, pero las enemistades es lo contrario a esto. El despreciar a alguien o a alguna persona por cualquier motivo, al punto de no querer tener la más mínima intención de tratar con esta persona, es algo contrario a la palabra de Dios. Y más aún si es creyente. Porque si nosotros rompemos nuestra unión con esta persona, con este hermano, nuestra comunión con este hermano, nosotros estamos rompiendo nuestra comunión primero con Dios. Y también es complicado cuando rompemos nuestra comunión con los incrédulos, pues ¿cómo escucharán la palabra de Dios si no es a través de nuestra boca o nuestras acciones? Entonces, esto puede darse por diversos temas, ya sea el tema político, que es algo muy complicado en nuestro país, ya sea el tema étnico, que también trae dificultades, o la parte económica, y tantas maneras de dividir a las personas. Incluso se pelean hasta por qué partido o qué equipo de fútbol es uno. Esto incluso trae ese tipo de enemistades. El siguiente elemento, los pleitos, que está referido a todo tipo de rivalidad, riña, discordia, pelea por ser lo opuesto a la unidad y comunión unos con otros. Va muy de la mano con las enemistades. Asimismo, los celos, que se refieren al punto de estar calientes antes de la ebullición. Cuando ponemos a hervir la leche, debemos estar atentos siempre, porque comienza a calentar y el momento que nos distraemos ya comienza a salir la leche por el recipiente y hacemos un desastre. A eso se refiere los celos. Cuando no controlamos los celos, de repente entramos en ebullición y caemos en muchos pecados. Este sentimiento invade al corazón del hombre y lo lleva a la ira. Y es el siguiente elemento que Pablo habla, la ira. La Biblia de las Américas lo traduce como enojos. Y se refiere a las emociones agitadas que luego estallan por estar muy encolerizado, muy molesto. Muchos tienen explosiones de ira, ya sea a través de las palabras e incluso llegan a la acción violenta contra las personas. ¿Sabes? Cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando nos dejamos llevar por el enojo, decimos muchas cosas tremendamente hirientes y más aún si acompañamos esto de violencia física. Esto va a dejar serias heridas, no solamente físicas, sino emocionales, que duran mucho tiempo. Entonces no solamente necesitamos de la obra de Dios en nuestra vida para reparar lo que la ira en nuestra vida ha hecho, sino para quitar la obra de la carne a través de la ira en nuestro ser. Otro elemento son las contiendas. Igual acudo a la Biblia de las Américas que nos dice rivalidades. Y básicamente esta palabra se refiere a la ambición personal de la que deriva o termina en la rivalidad para tomar una posición o una representación. Generalmente eso termina en nosotros y aquellos.
Generalmente creemos que nosotros somos los buenos y los demás los malos. Igual en cualquier área, ya sea política, deportes, pensamiento, lo que sea. Entonces, amados hermanos, esto es importante en nuestra vida. Hablamos de las disensiones, que se refiere a las divisiones, y la división siempre destruye la unidad, y es la unidad por la cual Jesús oró, la comunión entre los hermanos. Cuán doloroso es que nosotros, siendo creyentes, tengamos disensiones contra otros hijos de Dios. Así que, hermanos míos, estemos atentos a esto. Nos habla sobre las herejías, es decir, el sectarismo. Es la imposición de una opinión que da como resultado la división y la forma de un partido o secta. Muchas veces se crean sectas dentro de la iglesia del Señor porque alguien ha impuesto su manera de pensar, alguien ha impuesto su interpretación de la Biblia y lo que se debe hacer dentro de la iglesia, y esto ha separado un grupo y lo ha vuelto hereje, sectario. Después hablamos sobre las envidias, que básicamente son los sentimientos de mal ánimo contra alguien. ¿Alguna vez te ha pasado que simplemente ver a alguien ya te causa un poco de desaliento? Eso es lo que pasa. Es el sentimiento de mal ánimo contra una persona. Y generalmente es el sentimiento de disgusto producido al ver cómo los demás prosperan. Y eso es algo complicado porque la envidia es un pecado muy grave en el corazón. Hablamos de los homicidios. Y la mejor manera de referirse a los homicidios, porque solamente se piensa que es matar físicamente a alguien, es tal vez lo que Jesús resumió a través del apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El siguiente elemento son las borracheras, y se refiere básicamente a todo tipo de exceso, no solamente con bebidas, sino también con otro tipo de sustancias, al punto de que han llenado nuestro cuerpo. Y esto trae serias consecuencias, no solamente físicas, sino emocionales y sociales. La cuarta área es la que afecta la parte personal, a la vida privada del creyente. Nuestra vida privada está en constante lucha contra esos elementos. Pablo nos habla sobre las orgías, y las orgías están referidas al desenfreno como consecuencia de la embriaguez, ya sea por bebidas o sustancias. Entonces esto nos lleva a tener una vida desenfrenada, y es algo que debemos evitar y contra lo cual debemos luchar constantemente. Y si fuera poco, Pablo termina y dice: y cosas semejantes a estas. Y aquí nos deja claro que las obras de la carne son varias, son variadas y son principalmente contrarias al fruto del Espíritu. Entonces, amado hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos dando lugar a la carne? ¿Estamos siendo gobernados por el Espíritu? Si tan solo una de esta lista, un elemento de esta lista está presente en tu vida, necesitamos la obra de Dios en nosotros. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. Necesitamos retomar nuestra comunión con el Señor. Necesitamos que la vida de Cristo sea manifiesta en nosotros, porque tú jamás lo podrás hacer en tus manos, yo jamás lo podré hacer en mis fuerzas, nadie lo puede hacer por su propia voluntad. Necesitamos la obra de Dios en nosotros. Si tan solo uno de estos elementos se manifiesta en tu vida, y más aún si es recurrente y constante, necesitamos entregar esta área en las manos de Dios. Entonces viene la pregunta más importante de esta prédica: ¿cómo podemos vencer a la carne? Y la respuesta la da Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el mandato es claro, es sencillo.
andemos en el Espíritu, es decir, seamos conducidos por el Espíritu, que la obra de Cristo a través del Espíritu Santo sea manifiesta en nosotros por nuestra comunión con Él. Esto no dará paso a que nosotros satisfagamos los deseos de la carne. Nos está hablando de que no demos lugar a la carne. Si traducimos literalmente este texto, diría lo siguiente: si tú estás en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Así que, si alguno de estos elementos es recurrente en ti, no estás en el Espíritu. No quiere decir que no tengas al Espíritu, sino de que no estás en sintonía con el Espíritu Santo con el cual tú has sido sellado. Si tú eres creyente y has nacido de nuevo, estás sellado con el Espíritu Santo. Pero si una de las obras de la carne es manifiesta en ti, has apagado el Espíritu Santo, entonces tú no estás en el Espíritu, no estás andando en el Espíritu. Comprender esto es tan importante para nosotros como creyentes, porque el hombre no puede hacer nada contra la carne porque es parte de su propia naturaleza. ¿Sabes? Si tú quisieras eliminar la carne en ti, tendrías que literalmente matarte. Y es algo contrario a la palabra de Dios. Entonces es parte de ti. Tú necesitas aprender a dominar a la carne a través del Espíritu Santo hasta que seas perfeccionado y recibas en la resurrección más adelante un cuerpo glorificado, libre del pecado. Y un cuerpo libre de pecado es una carne sujeta al Espíritu. ¡Cuán glorioso será ese momento! Mientras tanto, necesitamos vivir de victoria en victoria en y con el Espíritu Santo. Así que esta es la solución que Pablo nos da, lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos los que hemos tenido el primer nacimiento, es decir, de nuestra mamá, pues somos parte de esta naturaleza. Este cuerpo que tú tocas es carne. Pero cuando nacemos del Señor, el Espíritu Santo está en nosotros y es lo que debe gobernarnos. Únicamente a través de una nueva naturaleza, fruto de ser regenerado por el Espíritu, podemos vivir una vida victoriosa constantemente. Una vez más, acudo a Gálatas capítulo 5, versículo 25. Porque nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tenemos vida, fue por el Espíritu Santo. Entonces andemos en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? De alimentar a nuestro espíritu, de no dar lugar a la carne. Y así es la manera en la cual la vencemos. Es importante que entendamos las consecuencias de nuestra elección. Porque si tú eliges no hacer nada, básicamente estás eligiendo alimentar a la carne. Pues el dejar de darle alimento a tu espíritu es fortalecer a la carne. Así que tú debes decidir alimentar al espíritu, dejar de alimentar a la carne. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque nos dice, y atentos a esto porque es muy importante: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces básicamente nos está diciendo Pablo a la carta a los Romanos que es una elección de vida o muerte. Eso es lo que nos dice Pablo. Primero, vamos a ver las consecuencias de vivir conforme a la carne, es decir, a la muerte, buscando la muerte. Y para que quede claro que está hablando a creyentes, si ustedes leen un versículo anterior, el versículo 12 de Romanos 8, se van a dar cuenta que Pablo le está escribiendo a creyentes, porque les llama hermanos.
Te está hablando a ti, me está hablando a mí, los que hemos nacido de nuevo. Una vez más, repito, hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, pero son creyentes carnales porque han quebrantado su comunión con el Espíritu. Y estamos hablando de los que han tomado la decisión de dejar de alimentar a su espíritu, de romper su comunión con el Señor, de no confesar su pecado y por ende se han convertido en creyentes carnales. Entonces, esto es importante en nuestra decisión. La diferencia está en que aquel que se deja dominar por la carne es un creyente carnal, pero aquel que se deja dominar por el Espíritu es un creyente espiritual. Entonces, el creyente que ha contristado al Espíritu, que ha apagado al Espíritu Santo en su vida, ya sabe a qué parte pertenece. Entonces, aquel que ha quebrantado esta condición, su condición con el Señor, y ha dado lugar a la carne, y ha hecho que la carne lo domine con todo lo que esto conlleva, está eligiendo la muerte. Entonces, el apóstol no se está refiriendo a la pérdida de nuestra salvación, pero sí se está refiriendo a una muerte, en algunos casos inmediata, o en otros a corto, mediano o largo plazo. Hermanos míos, no estamos hablando de la pérdida de la salvación, porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mis hermanos, aunque el dar lugar a la carne podría llevarnos a la muerte física por algún tipo de exceso, hemos visto la lista que Pablo nos da, Pablo está enseñando de que los creyentes carnales no disfrutan de las bendiciones de una comunión con Dios. Y esto es parte de una muerte espiritual. Hermanos míos, ¿tú crees que puede haber algo más hermoso que una comunión con Dios? Yo no lo creo, no existe nada más hermoso que la comunión continua y permanente con Dios. Esta es la vida eterna. Esta es la vida abundante, la comunión con Dios. Pero si porque hemos caído en pecado, no lo hemos confesado, hemos quebrantado nuestra comunión con Dios, hemos apagado al Espíritu Santo, pues nos hemos convertido en creyentes carnales, estamos dando lugar a la carne. Así que demos lugar al Espíritu. Ahora, si tenemos la otra lección, alimentar al Espíritu, es decir, vivir conforme al Espíritu, cuando andamos conforme al Espíritu, las obras de la carne son anuladas por el poder del Señor y la vida santa se manifiesta mediante un cuerpo controlado bajo el poder del Señor, de Dios, del Espíritu Santo. Solamente así tenemos una vida en plena comunión con Dios. Y los frutos que damos no son los de la carne, son los del Espíritu. Y vamos a disfrutar todas las bendiciones de Dios constantemente. ¿Sabes? En conclusión, vemos lo mismo que el anterior domingo. El resultado de nuestra identificación con Cristo nos da el poder para vivir de victoria en victoria sobre la carne. Vencerla no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El creyente victorioso sobre la carne es aquel que se ha dejado y se dejará conducir plenamente por el Espíritu Santo y va a vivir la vida de Cristo. Tal vez la manera más hermosa de cerrar esto y comprenderlo es lo que nos dijo el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos. Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos queremos entregar por completo a ti. Y te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos gobierne. Queremos en este momento confesar todos nuestros pecados. Hemos visto esta lista de todos los frutos de la carne y queremos apartarlos de nuestra vida. Queremos que el fruto que demos sea el de tu Espíritu. Señor, perdona nuestros pecados. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Queremos restablecer nuestra plena comunión contigo.
para que seamos guiados por ti, para que vivamos la vida de Cristo en este mundo. Señor, queremos tener victoria sobre la carne y entendemos que no es con nuestra fuerza, es con tu Espíritu. Te damos la gloria, Señor, sobre esta área de nuestra vida. Amén.